La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Iniciamos nuestro estudio esta noche con una alabanza, el 158 de Paz inundada, mi senda ya esté, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Inclinaremos nuestros rostros para elevar nuestros corazones a Dios en oración. Eterno y soberano Dios de los cielos, te damos gracias por el privilegio que nos concedes una vez más de reunirnos para el estudio de tu palabra. Rogamos que conforme a tu promesa abras nuestro entendimiento para recibir toda la luz y la verdad que tienes para nosotros a través de tu mensaje y bendigas a cada uno de los que se reúnen, se congregan para escuchar tu verdad, para recibir tu palabra. Danos la unción plena, el bautismo, ese fuego celestial de tu Espíritu para que seamos llenos del conocimiento y de la luz del cielo y edificados para salvación. Guarda a tu pueblo en esta hora de tribulación, cuando hay tanta amenaza de enfermedad, que tu pueblo sea protegido y guardado y que veamos cómo tu gracia protege y sustenta a tu pueblo. Quédate con nosotros y bendícenos en este estudio, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a nuestro estudio. Y continuamos con la última parte de la epístola, del capítulo 9 de la epístola a los Romanos. Y tenemos el versículo 30 para continuar. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? ¿Qué podemos decir? Es lo que señala el apóstol Pablo. Después de haber argumentado ampliamente acerca del derecho que Dios tiene para elegir
y establecer el instrumento que Él va a utilizar como autoridad suprema del universo para que este instrumento cumpla sus designios, sus propósitos y su obra. Ahora Pablo dice, bueno, ¿y qué podemos decir de todo esto? Dios tiene todo el derecho, Dios tiene toda la razón y Dios sabe el por qué lo hace. Y nosotros no somos nadie para discutir sus decisiones. Ese es el planteamiento que él trae. Pero detrás de esa imagen hemos descubierto que hay razones muy poderosas, muy profundas, por las que Dios llegó a esa determinación y que en ningún momento hubo capricho o arbitrariedad de parte de Dios. Ahora, en este punto, Pablo va a hablar de un problema propio del pueblo. Aparte de lo que ya descubrimos detrás de la aparente justicia, o mejor dicho, el derecho por herencia que tenía Israel, ahora Pablo va a confrontar a aquellos que podrían argumentar su derecho con una realidad. Los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Y el judío que iba tras la justicia no ha alcanzado la justicia. Eso es lo que vamos a tratar a continuación. Pablo hace referencia al fracaso judío, su fracaso espiritual. De hecho, fracaso en todas las cosas, porque si ellos eran un pueblo escogido de Dios, ahora al fracasar en ese sentido, no tienen ningún éxito. En el capítulo 7 de el estudio que hemos tenido, el capítulo 7 de Romanos, el apóstol plantea el fracaso de un hombre que procura justificarse por la ley, que procura ser santo por la ley, que procura alcanzar la perfección mediante la ley. Él quiere ser bueno, quiere ser santo por sus propios medios, con sus propias fuerzas, tratando de alcanzar las alturas demandadas por la ley. Y el resultado es un fracaso total. El hecho de que Pablo hable en primera persona denota, como lo explicamos, que fue una experiencia vivida por él como fariseo. Y es la experiencia de todo aquel, sea judío o gentil, que coloca la ley como su justificador o su salvador. Un fracaso rotundo. Ese fue el problema del pueblo judío. El hombre de Romanos 7 representa a la nación judía. El hombre de Romanos 8 representa al gentil cristiano. Por supuesto, no es que todo gentil alcanzó la justicia. Hay millones y millones de personas que rechazan de forma violenta incluso el mensaje de Cristo. Pablo está hablando de los gentiles, el pueblo que no recibió la ley, pero que abrazó con fe el mensaje de Cristo. El pueblo que no tuvo privilegios, pero que al recibir la luz de la salvación a través de Cristo, la abrazó de corazón, se entregó con toda su mente, con todo su corazón a esa esperanza, a esa vía de salvación. El texto nos dice que no iban tras la justicia, es decir, ellos no tenían primeramente el conocimiento de la ley y como un pueblo ancestral también, quiero decir, todas esas naciones, todos esos pueblos, nunca conocieron la verdad de Dios porque el pueblo judío llamado a cumplir esa obra no lo hizo. Dios lo sabía, por eso tiene misericordia del mundo gentil. Pero más que todo, el apóstol quiere hacer referencia
el pueblo gentil que no ha colocado la ley como su salvador, que no ha hecho de la ley el objeto de su justificación y que no ha colocado la ley como la vía, el camino de salvación. Ellos, los gentiles, que no han tomado la ley como su camino de salvación y de justificación, han encontrado la justicia. ¿Por qué? ¿Cómo? El apóstol hace esas preguntas. Porque hemos creído en Cristo Jesús. Nosotros, tú y yo, gentiles, hemos creído en Cristo Jesús, la única y verdadera fuente de salvación. Los gentiles no se enfocaron en la ley, no se aferraron a la ley, no dependieron de la ley para su salvación. ¿Y por qué aquellos otros sí lo hicieron? Ya lo vamos a ver. Los gentiles fueron instruidos correctamente. Los apóstoles de Cristo los instruyeron cabalmente. El apóstol Pablo, Bernabé, Silas, todos los mensajeros del Evangelio que iban de ciudad en ciudad, iban predicando un mensaje cristocéntrico. Un mensaje que presentaba a Cristo como el Salvador, el único que perdona los pecados, el único que justifica, el único que salva. Naturalmente, no podemos ni siquiera pensar que Pablo estuviese enseñando, bueno, ahora ustedes pueden seguir en su mundo de pecado con tal que crean en Cristo Jesús, son salvos. Es un absurdo que increíblemente algunos creen. No importa cómo vivas, solo cree en Cristo y ya está salvo. No, eso no es lo que enseña el apóstol Pablo. De hecho, vamos a ver en una carta enviada a la iglesia de Antioquía de Siria, cómo los apóstoles instruyeron al pueblo gentil con relación a la dependencia de la ley. Leamos Hechos 15, versículos 24 al 29. Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Noten bien cómo los apóstoles, al instruir a la naciente iglesia gentil en Siria, porque Antioquía era una ciudad en Siria, aclaran la situación, porque hubo un conflicto teológico, un debate teológico en la ciudad, porque los fariseos cristianos que habían llegado a la ciudad establecían: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Es esencial. La salvación vuestra depende de la circuncisión. Ese era el problema. Era el problema judío. La salvación depende de la circuncisión. La salvación depende de una observancia estricta de la ley. Ahora, esta carta dice: ustedes no están obligados a cumplir ninguno de esos rituales, ninguna de aquellas leyes, ninguna de aquellas obras establecidas en las leyes para el pueblo hebreo. Excepto estas cosas. Veamos: sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. 4 mandamientos. Bueno, hay un problema con esto.
Ya lo vamos a ver. Amados hermanos, la justicia que es por la fe es el resultado de la total y completa entrega y sumisión a Cristo. El resultado de esa entrega es un cambio, una transformación de la vida. Y entonces, al ser transformados, el amor es implantado en el alma y como resultado de ese amor real, genuino en el corazón, las demandas de la ley son cumplidas. Recuerden, ya lo he aclarado y quiero repetirlo una vez más. La esencia de la ley es el amor. Y cuando nacemos de nuevo y se implanta en nosotros la naturaleza del cielo, entonces el amor es el principio motivante de las palabras, de las acciones, de todo motivo de acción. Por lo tanto, la obediencia a la ley es algo espontáneo, natural. No se nos impone, no se nos obliga. Es algo que nace de nosotros porque Cristo vive en nosotros. Bien, como dije, hay un problemita con esto. Ya, de hecho, en alguna oportunidad alguien dijo, bueno, aquí tenemos las instrucciones para la iglesia cristiana. De manera que no tenemos que guardar el sábado. ¿Dónde está el sábado en este texto? Porque aquí no dice, y también tienen que guardar el sábado. Hermanos, asumir esa posición es no solamente una absoluta malinterpretación de la instrucción de los apóstoles. Segundo, es dar licencia para pecar contra Dios pensando que, como no se plantea aquí la observancia del sábado, podemos transgredirlo abiertamente. No, no tiene nada que ver con esto. Si seguimos ese razonamiento de que únicamente esos 4 mandamientos son los que hay que guardar, bueno, en esencia aquí tenemos lo sacrificado a los ídolos envolvería el primero y segundo mandamiento. La sangre no está en los 10 mandamientos. El consumo de animales ahogados, es decir, asfixiados, estrangulados, formaba parte de las leyes de la salud. Esto es interesante. Es un pequeño paréntesis para que ustedes entiendan el porqué. Cuando un animal moría estrangulado, todo el conjunto de toxinas y especialmente el elevado nivel de la hormona adrenalina que se genera cuando se está en un terrible estrés, queda diseminado por todo ese cuerpo. Y cuando la persona come esa carne, come todas las toxinas que estaban y que quedaron como residuo en la sangre del animal, y la adrenalina que se esparció por todo el cuerpo, la comemos. Y eso es, aparte del daño natural de la carne, agrega un alto porcentaje de mayores problemas al consumirlo. Era algo que tenía que ver con la salud, esta regulación. Bien, y lo otro es fornicación, el 7º mandamiento. Básicamente de los 10 mandamientos solo se tomarían en cuenta 2 primeros y el 7º. Bueno, pero ¿y qué hacemos entonces con el mandamiento que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? Allí no se menciona ese mandamiento. Tenemos ahora, como no se dice allí, la libertad para jurar falsamente y para hacer chistes y bromas con el nombre de Dios y jugar con él. Tampoco se menciona honra a tu padre y a tu madre. Entonces vamos a olvidarnos de nuestros padres y nuestras madres y a despreciarlos y burlarnos de ellos porque allí no está mencionado. Tampoco se dice no hurtarás. ¿Tenemos libertad para robar? Ni no levantarás falso testimonio. Ok, entonces podemos andar chismeando.
Y no codiciarás. Tampoco se menciona. Las envidias y todo esto. Vean ustedes, hermanos, el absurdo que se deriva de asumir que porque no se mencionan los demás mandamientos de los 10, entonces quedamos en libertad de transgredirlos. Porque si alguien me dice, bueno, como no está el sábado allí, el sábado era el corazón mismo de los 10 mandamientos. Y si los vamos a excluir porque no se menciona, debemos seguir el mismo patrón de principios exegéticos para desechar los demás porque tampoco se mencionan. Si no, es un absurdo total. Y de hecho lo es. Recordemos cómo Pablo aclara cuando él habla de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Pablo dice, Romanos 3:31, luego por fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Recuérdenlo siempre, hermanos. El apóstol nunca, jamás tuvo, ni él, ni los demás apóstoles, la menor intención de invalidar la ley, anular algún mandamiento o cambiar algún precepto de Dios. Pero entonces, ¿por qué se escribe esta carta aclarando estas situaciones? Porque la circuncisión ya no es necesaria. Porque estamos en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y el nuevo pacto se basa en la fe, siendo Cristo el centro, ya no en la circuncisión. Ya no es el pacto con Abraham, materializado, hecho visible a través de la circuncisión. Ahora es un pacto con Cristo, y en Cristo y por Cristo. Segundo, las otras leyes recuerden que eran 613 mandamientos divididos en 4 grupos principales de leyes. Y eran leyes civiles que regulaban las relaciones de los conciudadanos en sus conflictos, en sus roces, en sus diferencias. Así que nosotros que no estamos en el pueblo hebreo, en las condiciones propias de esos ciudadanos y que estamos en otros países con otras regulaciones de los gobiernos, no tenemos que sujetarnos a aquellas leyes que eran propias para el Estado judío. Igualmente las leyes de la salud, las que podemos obedecer porque son necesarias, conviene seguirlas. Las leyes de la higiene son beneficiosas, pero habían algunas fórmulas que no necesitamos cumplirlas hoy día porque ya vivimos en otras circunstancias que no ameritan aquello. Pero lo más importante es que entendamos que todo el servicio del santuario era un símbolo de Cristo. Y al venir Cristo, aquello terminó. Hago este paréntesis por el problema que se suscita cuando se lee esta carta y el texto que leemos, que los gentiles que no iban tras la justicia, es decir, no iban tras una ley de justicia, dependiendo de ella y procurando por ella ser salvos, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por Cristo, mediante la fe. El versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Al contrario que los gentiles, los judíos habían hecho de la ley su salvador y su justificador. Y lucharon, procuraron y trataron, pero, como dije anteriormente, el fracaso del hombre de Romanos 7 es la historia del pueblo judío. Su problema fue colocar la ley en lugar de Cristo, hermanos. Ese fue su problema. Trataron de ser santos mediante su propia capacidad, por sus propios esfuerzos, y al depender de sí mismos solo lograron el fracaso del hombre de Romanos 7. Ese fue su problema. No alcanzar la justicia es simplemente no llenar los requisitos exigidos por la ley. ¿Qué hicieron los judíos? Cuando veían que no podían alcanzar los principios establecidos en la ley,
Entonces dijeron, necesitamos ser más estrictos para lograrlo. Y añadieron otros mandamientos adicionales para hacer la ley más estricta, porque de esa manera, pensaron ellos, podían alcanzarlo. Peor todavía. Si no podían con lo normal, haciéndolo más estricto, mucho menos. Porque ya lo dice el apóstol Romanos 8:7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Ellos se estrellaron contra sí mismos, contra sus propias leyes. Versículo 32. ¿Por qué? Después de haber hecho la declaración, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, Pablo hace la pregunta: ¿por qué no lo logró? ¿Por qué no lo alcanzaron? Ya lo he dicho. Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Iban tras la justicia por sus propios medios, dependiendo de la ley, colocando a la ley como su salvador, poniendo la ley como su fuente de justicia. Imaginen ustedes el mandamiento del sábado. Se le agrega, y eso está escrito en el Talmud, que no se puede preparar medicina a un enfermo a menos que sea de vida o muerte. Pero si una persona tiene un dolor de estómago, un dolor de cabeza, tiene un problema, no se le puede preparar un remedio hasta después del sábado. Ya, los evangelios están llenos de referencias a los conflictos con Jesús, porque Jesús sanaba a las personas enfermas en sábado. Y los judíos veían eso, es un transgresor del sábado. Y lamentablemente mucha gente tan ciega como los fariseos dicen, Jesús transgredía el sábado. Todo aquel que afirma que podemos trabajar el sábado porque Jesús transgredía el sábado, es tan ciego o peor que un fariseo. En ningún momento vamos a encontrar en toda la Biblia que se prohíba curar, aliviar la dolencia, la enfermedad de un quebrantado de salud en las horas del sábado. Y por eso Jesús los reprende en su propio terreno. ¿Quién de vosotros, teniendo una oveja y que ésta le caiga en un foso, en un hoyo, no le echa mano y la saca? Y eso es un trabajo. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Todas estas eran reprensiones de Cristo. Bien, Pablo ha hecho ya notoria la forma como el hombre puede ser justo delante de Dios. No el método judío, no la dependencia de la ley. Primero, el primer paso para la justificación, para la salvación, para alcanzar la justicia, es el arrepentimiento, la confesión y el ser perdonados por Cristo. Muy importante. El primer paso es obtener el perdón que se nos ofrece gratuitamente, por supuesto. Y junto con ese acto somos vestidos con el manto de la justicia de Cristo. O sea, es decir, la justificación y el perdón, que son una y la misma cosa, consiste en limpiarnos, lavarnos y luego vestirnos. En ese momento somos justificados con lo que llamamos la justicia imputada, porque el vestido blanco representa la imputación de la justicia, de la vida de Cristo a nuestro nombre. Pero juntamente con esto, el viejo hombre muere, el ego es crucificado, el cuerpo de pecado es deshecho. Segundo, el Espíritu Santo se posesiona de la vida. Y el creyente, mediante esa presencia, es transformado en su interior, en su carácter, y se implanta una nueva naturaleza. Tercero, el hombre ahora desarrolla nuevos hábitos, una vida totalmente diferente,
un carácter a la imagen de Cristo. Y el hombre empieza a crecer de gloria en gloria hasta alcanzar la plenitud de la estatura espiritual de Cristo. Este es el proceso de la justificación y la santificación. Noten ustedes que el centro de todo esto es Cristo. No es la ley, hermanos. Ese fue el fracaso del pueblo judío. Pero el triunfo de los gentiles que no andaban en esa línea es que ellos dependieron de Cristo, confiaron en Cristo, no en la circuncisión, no procurando guardar 613 mandamientos, no. Ellos dependieron de Cristo y esa obra que he mencionado se operó en sus vidas. Ya lo hemos estudiado, ya hemos visto todos estos pasos claramente delineados en los capítulos anteriores. Ese es el proceso de la salvación. Eso es justificación, eso es alcanzar la justicia. Los gentiles, nosotros, que no íbamos tras la justicia, lo alcanzamos porque hemos creído en Cristo Jesús. Hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Nos hemos aferrado de Jesús como nuestra única esperanza. Por eso hemos alcanzado la justicia, que es por la fe en Cristo Jesús. Pero el apóstol dice que los judíos tropezaron en la piedra de tropiezo. El apóstol Pedro habla de esto en su primera epístola, capítulo 2, los versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El apóstol Pablo plantea que los judíos tropezaron y Pedro nos dice aquí que Jesús es la piedra angular, la piedra de ángulo, la piedra de esquina, la piedra base sobre la cual se edifica el nuevo edificio de la salvación. Los judíos desecharon esa piedra, pero se estrellaron contra ella porque la desecharon y estrellaron contra sus propias debilidades. Y el que podía ayudarlos, darnos justicia, fue desechado por ellos. Increíble. Por eso se estrellaron, porque el único que podía traerles justicia fue rechazado, fue crucificado. En 1 Corintios 1, 23 y 24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, para los incrédulos. Mas para los llamados, para los que abren su corazón, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Para los judíos Cristo es tropezadero porque Cristo se presenta en lugar de la ley como la única forma de justicia. Tropezadero porque ellos al rechazar a Cristo entonces ya no tienen dónde encontrar justicia, porque por sus propias obras y por la ley es imposible. Por eso tropezaron, cayeron y fueron desechados. Los judíos ciertamente se estrellaron contra la verdad gloriosa de Cristo como el único que puede traer justicia, el único que salva, no la ley. Versículo 33. Como está escrito, he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Es una cita de Isaías 28, versículo 16. También se encuentra algo parecido en Isaías 8:14, pero vamos a citar Isaías 28, 16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular,
preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Bien, el apóstol modifica un tanto el lenguaje, pero en esencia es exactamente lo mismo. Piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo porque Cristo se convierte en la roca de salvación, en la roca que trae justicia, en la roca que transforma, que edifica, que construye la nueva vida y que edifica en justicia, en rectitud y en santidad, no por ley, no por poder humano, no por obras, sino porque Cristo va a obrar en el hombre el querer y el hacer su voluntad. Debemos guardar siempre presente en nuestras mentes. No es por mi esfuerzo personal, no es por mi trabajo, no es por mi obra, no es por la ley, no es por los mandamientos, es por Cristo Jesús, solamente en Cristo. Todo aquel, oigan bien, que haga de la ley su justificador o su salvador, se va a estrellar contra la roca, porque únicamente Cristo puede traer justicia. Únicamente Cristo puede salvar. Únicamente en Cristo hay justicia y salvación. Amados hermanos, el apóstol de esta forma concluye el capítulo. Hemos visto qué pasó con los judíos. Ellos que buscaban justicia no lo lograron porque buscaban en el lado equivocado, de la forma equivocada. Buscaban justicia de la manera que es imposible obtenerla. Y es posible que algunos de nosotros hayamos caído en el mismo error. Y que hayamos procurado ser buenos, ser justos, por nuestra observancia personal de la ley, dependiendo de la ley y procurando hallar en la ley justificación y salvación. Pero estamos a tiempo de rectificar. Estamos a tiempo de edificar sobre la roca. Cristo Jesús, el único que trae salvación. El pueblo gentil, que no tenía ni la ley, ni el conocimiento, ni la luz, ni todos los privilegios judíos, encontró salvación porque ellos vieron a Jesús, se aferraron a Jesús y dependieron de Jesús. Por eso encontraron la justicia, porque en Jesús somos transformados. Somos primero perdonados, que es ser justificados. Nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Somos transformados en Cristo Jesús. Y en Cristo y por Cristo la ley se escribe en nuestros corazones. Y ahora nuestra obediencia es perfecta. Créanlo, hermanos. Solo en Cristo Jesús es eso posible. Porque Él lo dice, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que obra en ti la obediencia que te lleva a la altura de las exigencias de la ley. Es Cristo el que trabaja en ti una vivencia de palabras, pensamientos, sentimientos y acciones en perfecta armonía con la ley de Dios. Porque ya no eres tú, es Cristo el que obra en ti. Ya no es tu fuerza, es el poder de Cristo dentro de ti. Ya no es tu capacidad, es la capacidad divina de Cristo obrando en ti. Porque el Espíritu Santo está en tu corazón. Acuérdate, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Esas son verdades que deben quedar claras, hermanos. Me he detenido a explicar cada cosa para que se entienda lo que realmente esto significa. Y Pablo aquí concluye con algo muy claro. El error judío hasta hoy es que rechazaron la única forma de justicia para el hombre, Cristo Jesús. El triunfo gentil es que aceptaron y abrazaron la única forma de justicia, Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga para edificar nuestra vida sobre la roca eterna, Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a inclinar el rostro para terminar con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, venimos ante ti con corazones profundamente agradecidos porque en tu misericordia tú has hecho claro el secreto del triunfo del mundo gentil al aceptar a Cristo. Abrieron y hemos abierto nuestros corazones a Cristo y de esta manera la justicia ha llegado a ser parte de nuestras vidas. Pero el mundo judío, con tantos privilegios, al depender de la ley, no la alcanzó, porque rechazaron la única fuente de justicia que es Cristo. Te rogamos, Señor, que nos bautices con el fuego de tu Espíritu, que tu Espíritu pueda morar con toda su plenitud en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, para que se edifique en nosotros la vida y el carácter de Cristo, de modo que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que esa sea nuestra experiencia, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, se viva en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo esto lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente, amados hermanos. Mañana, con la gracia del Señor, continuamos con nuestro estudio. El Señor os bendiga.